Poder a predicar la palabra de Dios y este mensaje del día de hoy es muy especial para mi corazón. ¿Por qué? Porque realmente es muy especial para el corazón de Jesús también. Entonces, familia, una cosa que les quiero pedir antes de empezar es que puedan silenciar o apagar lo que son sus dispositivos, sus celulares, para que, podamos estar completamente enfocados en lo importante que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy especial, que vamos a ir a Efesios 2, versículo 19, para entender un poco más. Efesios 2. También quería dejarles saber a todos que este domingo pasado tuvimos algo muy especial. ¿Y qué fue eso? La celebración de nuevos miembros. ¿Amén? Fue increíble. Para los que no saben qué es eso, la celebración de nuevos miembros fue el tiempo donde pudimos celebrar las personas que han ido siendo añadidas a la iglesia. ¿Amén? Fue muy especial porque de 48 que Dios ha traído, 45 pudieron estar ahí y fue un día increíble. Amén. Que lo digan los nuevos miembros, ¿cómo la pasaron ese día? Increíble. Y en Efesios 2, versículo 19, la Biblia dice así: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, amén, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Amén. Es increíble porque esas 45 personas, esas 48 que estuvieron ahí, eran extraños para Dios. La Biblia nos dice que cuando una persona no es un verdadero discípulo, es extraño y extranjero. Pero lo increíble es que estas 48 personas no pasaron simplemente de ser extraños y extranjeros a ser simplemente conocidos. No, esas personas pasaron de extraños a extranjeros a ser ¿qué? Parte de la familia de Dios. ¿Quién está animado el día de hoy por eso? Y lo mejor de todo es que esta familia no es como las demás. Muchos de nosotros tal vez no tuvimos un padre amoroso, muchos de nosotros tal vez crecimos sin padre. Pero esta familia tiene el mejor padre de todos porque es Dios mismo. ¿Saben? Pero dice que esta increíble familia está fundamentada en una cosa: en los apóstoles y los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te das cuenta, los profetas fueron los que escribieron el Antiguo Testamento y los apóstoles fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, en la familia de Dios, ¿cuál es nuestra base y fundamento? La palabra de Dios. Amén. Y dice que Cristo Jesús es la piedra angular. En Colosenses 1:18 dice que Jesús es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Vemos acá que en esta familia es especial como ninguna otra. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre, Jesús es la cabeza y nuestro fundamento es la palabra de Dios. Amén. Y eso es algo increíble, pero si volvemos a Efesios, capítulo 5, vemos realmente, yo tuve un padre muy amoroso, yo no tuve un padre tan amoroso. Tal vez el líder de mi familia física no ha sido el mejor, pero vamos a ver realmente lo que ha hecho el líder y cabeza de esta familia espiritual en Efesios 5. ¿Están conmigo, hermanos? En Efesios 5, versículo 25 dice así: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Amén. Esto es un gran llamado para nosotros los esposos, ¿verdad? Amén. Porque nuestro ejemplo es Jesús, que amó a la iglesia. ¿Cómo? Entregándose por ella. ¿Qué hizo Jesús?
Jesús murió por la iglesia, Jesús murió por cada uno de los discípulos. ¿Quién está animado el día de hoy por eso? La cabeza de esta familia ama mucho a cada uno de nosotros, al punto de que se entregó por cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el propósito de Jesús con la iglesia? Presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Amén. ¿Quién no anima a saber que Jesús quiere hacer eso con nosotros? Amén. Sin arrugas espirituales. No te confundas. Sin arrugas espirituales. ¿Te imaginas? Porque hermano, porque ya está joven. Jesús. No, es sin arrugas espirituales. Nos quiere presentar realmente santos e intachables, apartados y sin pecado. No podemos negar que la cabeza de esta familia quiere lo mejor para nosotros. Amén. El padre y cabeza de esta familia es perfecto, y su palabra también lo es. Pero ¿qué podemos decir acerca de los hijos? En una familia con tantos hermanos hay de todo, ¿verdad? Está ese hermano que es el organizado, ¿verdad? El modelo a seguir, ¿verdad? Bueno, yo sé porque mi hermano era ese de mi familia, ¿verdad? El aplicado, el responsable, el obediente. Pero también están los coloridos, ¿verdad? Está el hijo colorido. Yo era el hijo colorido. Ese rebelde, ese insensato, que muchas veces quería hacer su propia voluntad. Pero gracias a Dios, mi familia, las reglas las ponía mi padre. ¿Amén? Y en Colombia, yo nací y crecí en Colombia. En Colombia los padres, bueno, yo tuve un padre excelente, la verdad. Y en Colombia un padre tiene una frase muy típica para dejarle saber a sus hijos quién tiene la autoridad en la casa. Cuando tú te quieres rebelar y crees que tú mandas, primero te dicen: mira muchachito, en esta casa se hace lo que yo diga. Y así me bajaban los humos. Yo no ponía las reglas, era mi padre quien ponía las reglas. Cuando un hijo quería rebelarse y hacer su propia voluntad, simplemente: mira muchachito, en esta casa se hace lo que yo digo, ¿ven? Y eso es lo que decía mi padre. Y gracias a Dios, como dije antes, era mi padre quien ponía las reglas. Y en la iglesia de Cristo, la familia de Dios, yo no pongo las reglas, tú no pones las reglas, Jesús pone las reglas. Amén. Por eso, el título de mi clase es: en esta familia se hace lo que Jesús dice. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a hacer una oración para empezar. A Dios Padre Santo, Señor, muy buenos días. Padre Santo, hoy venimos a ti a humillarnos, Padre Santo, porque no sabemos qué estamos haciendo, Señor. Padre Santo, tú eres el que tiene realmente las palabras de vida, Señor. Padre, si tú no fuera por ti, si no fuera por tu sacrificio, todos andaríamos perdidos en el mundo, Padre Santo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por tu Hijo Jesús, que murió por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias, Padre Santo, porque en esta familia que hoy tenemos, Dios, tú eres Padre, y tu palabra, Señor, es nuestra autoridad. Padre Santo, yo te pido que el día de hoy esta palabra, Señor, pueda entrar y resonar en cada uno de los corazones de mis hermanos y de cada una de las personas que nos visitan el día de hoy. Padre Santo, enséñanos tu voluntad, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos decidido rebelarnos y creer que nosotros ponemos las reglas. Perdonas, Padre Santo, nuestro orgullo, soberbia, inseguridad, egoísmo, cualquier cosa, Dios, que no te permita realmente tener ese proceso que tú quieres lograr con nosotros y hacernos santos e intachables, Padre. Dios, sabemos que nos amas, Dios, y no lo dudamos. Hoy queremos, Padre, que seas tú mostrándonos tu voluntad. Todo esto te lo pido y te lo oro en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Mi título: en esta familia se hace lo que Jesús dice. Y esto nos puede hoy poner muy tranquilos, ¿verdad? Esto puede traer mucha paz, porque las reglas no las pones tú ni yo, las pone Jesús.
Son las palabras de Jesús las que nos guían. Sí. Por eso tú y yo sabemos que vamos por el lugar correcto, cuando hacemos la voluntad de Dios que está en su palabra. Amén. Porque no, la palabra de Dios es nuestra guía y autoridad. Amén. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro empieza cuando la palabra de Dios ya no es tu autoridad, cuando Jesús ya no es el que manda en tu vida y vuelves a vivir como un extraño y un extranjero, como lo eras antes. El problema es cuando, como iglesia, la palabra de Dios deja de ser nuestra autoridad, que dejamos de ser la familia de Dios, porque ya no vemos a Dios como un padre a quien respetar. ¿Está conmigo, hermanos? La verdad es que seguir a Jesús es de valientes y se requiere de mucha fe en Él. Y la fe solo se encuentra en Él. Al fin y al cabo, la puerta a la perdición es ancha y estrecha la puerta a la salvación. Jesús sabía eso. Primer punto: Jesús no te obliga a quedarte. Jesús no te obliga a quedarte. Vamos a ir a Juan 6, versículo 60. Jesús sabía que el llamado de ser un discípulo no iba a ser fácil. Y lo vemos en Juan 6, versículo 60. ¿Quién está ahí conmigo? Juan 6, versículo 60 dice así. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quién eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Jesús sabía que su mensaje iba a herir sensibilidades. Jesús sabía que iba a retar a las personas, y eso es lo que hace la palabra de Dios. Hay un proceso que Dios quiere pasar por nosotros de hacernos santos e intachables. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Sacar toda la porquería que ha habido dentro de nosotros. Eso es lo que va a hacer la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer las enseñanzas de Jesús. Toda esa impureza que hay dentro de nosotros, ese egoísmo que tienes tú, de solo pensar en ti mismo, que lo traías desde el mundo, solo tú y los tuyos, ese orgullo de querer hacer las cosas a tu manera. Bueno, en esta familia se hace lo que Jesús dice. Dios y su palabra se encargará de esto. Pero la realidad es que Jesús no nos obliga a quedarnos. Jesús no te obliga a quedarte el día de hoy. Tampoco es nuevo que la enseñanza de Jesús realmente cause tropiezo o crean que es muy difícil. Es que estaba pasando con los discípulos que seguían a Jesús en este tiempo. Esta enseñanza es muy difícil. ¿Cómo realmente podemos seguir en ella? ¿Y qué? Dejaron de seguirlo. Esto de que discípulos dejen de seguir a Jesús pasa todo el tiempo, y pasa cuando realmente estás predicando la palabra de Jesús. ¿Están conmigo, familia? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Discípulos abandonando a Jesús viene pasando desde que Jesús pisó esta tierra. Pero ¿cómo se siente Jesús cuando un discípulo se ve tropezado por su palabra o cree que es muy difícil? Bueno, vamos a leer el versículo 66. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse?
Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y la iglesia dice, amén. A algunos les podría costar entender que estas fueron las palabras de Jesús, pero la realidad es que Jesús no te va a obligar a quedarte. Tú no tienes por qué quedarte, pero tampoco Él te va a rogar para que te quedes. Jesús no te va a rogar para que te quedes el día de hoy. Es más, cuando veas a una de las personas que está a tu lado salir, Él te va a preguntar, ¿tú también quieres marcharte? ¿Por qué estás hoy el día de hoy acá? ¿Por qué estás tú el día de hoy acá? ¿Quieres marcharte? Jesús no te obliga a quedarte. Hoy, familia, no quiero que te sientas presionado. ¿Por qué? Porque no tienes que quedarte. No quiero que te sientas presionado el día de hoy porque no tienes que hacer lo que Jesús dice. Él te da esa opción. Tú decides. Porque nadie, ni el mismo Jesús, te va a obligar a quedarte y mucho menos a rogarte para que te quedes. Pero sí deseo con todo mi corazón, familia, y yo sé que Jesús también, que al escuchar las palabras de Jesús el día de hoy, te lleve a la conclusión que llegó Pedro. No hay más para dónde ir. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Si sales de acá, ¿a dónde vas? ¿Al mismo mundo donde estabas antes? Tú tienes las palabras de vida eterna, dice Pablo, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Cuántos creen eso el día de hoy? Amén. No hay más para dónde ir. El único camino es el cielo. Pero Jesús no te va a obligar. Hoy espero, familia, y Jesús también, que te quedes. Pero que si te quedas, es bajo las condiciones de Jesús y no las tuyas. Vamos a ir a Mateo 28. Mateo 28, versículo 18 al 20. Versículo 18 del capítulo 28 dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Recuerda quién tiene la autoridad el día de hoy. No eres tú, no soy yo, es Jesús. Amén. Y Jesús tiene la autoridad, y eso es lo que nosotros como discípulos un día entendimos y dijimos que estamos bien, que Jesús tiene la autoridad. Pero nuevamente, si no quieres darle la autoridad a Jesús, no tienes que quedarte. Pero el versículo 19 dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Segundo punto, el último mandamiento es nuestra primera prioridad. El último mandamiento es nuestra primera prioridad. Acá Jesús nos está dando su último mandamiento. ¿Y cuál era? Ir y hacer discípulos. A veces es un poco triste, familia, hablar de esto, porque nadie debería ser obligado a hacer discípulos. Nadie debería ser obligado a hacer discípulos, no porque no sea un mandamiento que tengamos que cumplir. No, es triste porque no puede entender como una persona que ha sido enseñada la palabra de Dios, que esta palabra de Dios le ha permitido cambiar su vida y le ha permitido recibir el perdón de sus pecados, no quiera compartir a Jesús, no quiera hablar de Jesús. Es triste por eso, no porque no sea un mandamiento, es triste porque ¿cómo puede existir esto en el corazón de una persona que dijo: Jesús es mi Señor y mi Salvador? Un discípulo hace más discípulos. Un discípulo hace más discípulos. Para la familia de Dios, el último mandamiento es nuestra primera prioridad. ¿Por qué? Porque lo es para Jesús. Porque Jesús y Dios quieren que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Es importante para nosotros porque es importante para Dios. Amén. Vamos a ir a Juan 15. Y vamos a empezar desde el versículo 1. Juan 15, versículo 1. El último mandamiento es nuestra primera prioridad.
Juan 15, versículo 1 dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. En la familia de Dios se hace lo que Jesús dice. Y Jesús dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú no vas a ser discípulos en el reino de Dios, lo que estás buscando es que Dios te corte de la familia de Dios. Lo que estás buscando es que Dios te saque de la familia de Dios. Hoy tienes que entender cuál es el propósito que tú tienes como discípulo. Imagínate que un día tú te compras unas gafas de sol, pero siempre las dejas guardadas en el cajón. En los días más soleados comienzas a taparte así, pero tienes unas gafas de sol en el armario. No sirvieron de nada tener unas gafas de sol, no importa si son Ray-Ban, no importa porque no las estás usando. Tú, como discípulo, Jesús te dio un propósito: hacer más discípulos. Y si tú, como discípulo, no estás haciendo más discípulos, no sirves en lo absoluto. Es lo que tenemos que entender hoy. Y si esto te hace tropezar, es normal. Las palabras de Jesús son bastante claras: al que no da fruto, yo lo corto. Pero tenemos que entender que un árbol de manzanas da manzanas. Un árbol de peras da peras. Un discípulo hace discípulos. Yo sé que en la iglesia hay verdaderos discípulos. Es más, la iglesia está compuesta de verdaderos discípulos. Una persona que se hace llamar discípulo, pero no está viviendo como un discípulo, no es un discípulo. No es parte de la familia de Dios, aunque esté viviendo todas las semanas. Pero acá yo sé que hay muchos ejemplos de evangelismo y de radicalidad. En esta familia hay ejemplos, pero yo tengo que levantar a 3 discípulos que esta semana me volaron la cabeza, y esos son Iván, Cristian y Freddy. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Freddy estaba predicando la palabra de Dios este miércoles y estaba hablando de la compasión. Y dijo: yo no sé ustedes, hermanos, si quieren honor, pero yo me voy a montar a los buses y voy a predicar la palabra. Y el que quiera venir conmigo, que venga. Y ahí estaba Iván y Cristian para acompañarlo, ¿verdad? Se subieron a los buses a predicar. Y yo le pregunto a Iván: no, ¿quién en la iglesia ha hecho eso? Nadie. Ellos no lo aprendieron porque lo vieron. Ellos lo aprendieron y decidieron porque simplemente son discípulos. ¿Están conmigo, familia? Eso es lo que hace un discípulo. ¿Cómodo? Para nada. ¿Fácil? Absolutamente no. Pero yo sé que ellos salieron llenos de fuego ese día porque estaban haciendo lo que como discípulos estábamos llamados a hacer, y ellos son discípulos. Amén. Un aplauso para esos hombres llenos de fuego. Como familia de Dios, el último mandamiento es nuestra primera prioridad. Hoy yo quiero preguntarte: tú que te llamas discípulo, ¿te quedas o te vas? ¿Te quedas o te vas? Tú decides. Nadie va a obligarte a quedarte, porque no tienes que quedarte. Pero si te quedas, es para ser discípulos. ¿Están conmigo, familia? Vamos a ser discípulos. ¿Pero qué significa hacer discípulos? Compartir tu fe donde quiera que vayas. Eso es lo que haces: invitar a personas a conocer de Dios y a estudiar la Biblia con ellos, y que ellos puedan ser salvos. Si no quieres hacerlo, no tienes que quedarte. Es más, Dios te va a cortar si sigues en eso. Vamos a ir a Lucas 13. Tenemos que entender lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. En Lucas 13, versículo 6, dice así: entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira,
ya hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? ¿Para qué ha de calentar una silla todos los domingos y miércoles? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Tenemos que entender lo que Jesús espera de nosotros como discípulos, y eso es que se hagan discípulos. Yo quiero ponerte a reflexionar el día de hoy. ¿Has estado viviendo como un verdadero discípulo este último tiempo? Yo quiero preguntarte cuántos días de esta semana has compartido tu fe. Si es menos de la mitad, tú no eres un discípulo. No estás viviendo como discípulo. No es tu propósito. Hoy puedes escoger qué hacer. Si tu propósito es glorificar a Dios o no. Yo quiero preguntarte, ¿con cuántos estudios bíblicos has participado esta semana? Si no es ni uno, este no es tu propósito. Tú no estás sirviendo para lo que Dios te llamó. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la Biblia con una persona que tú mismo invitaste? Si ha pasado todo este mes de noviembre y ninguno, tal vez no sea tu propósito. Tal vez ya dejaste de ver a Dios como Padre. Tal vez Jesús ya no sea la cabeza de tu vida. Hoy quiero invitarte a que tomes una decisión el día de hoy. No tienes que quedarte, pero si nos quedamos es para ser discípulos. Porque para la familia de Dios, el último mandamiento es nuestra primera prioridad, y en esta familia se hace lo que Jesús dice. ¿Quién está conmigo el día de hoy? Vamos a ir a Mateo 28. Mateo 28, versículo 18 al 20. Volvemos a la gran comisión. Hoy tú puedes realmente ver qué clase de persona eres. Si aún eres un extranjero o te quieres volver un extranjero, realmente eres un discípulo. En Mateo 28, versículo 18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vemos que esta es la gran comisión, y yo creo que hasta que terminemos esta prédica, yo creo que te vas a poder aprender esta escritura. Ojalá que se te quede grabada, porque es nuestra primera prioridad. Amén. Pero la gran comisión está conformada de 3 pasos. La primera es hacer un discípulo. ¿Cómo haces un discípulo? Primero tienes que ir y hablarle a una persona de Dios e invitarla a estudiar la Biblia. Tienes que estudiar la Biblia con ella y tienes que llamarla a realmente, si él quiere vivir como discípulo, a vivir como discípulo. Es más, tú mismo tienes que enseñarle, no solo con las escrituras, sino con tu vida, cómo se vive una vida de discípulo. Después de que esta persona es hecha un discípulo, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el tercer paso es que enseñarles a obedecer todo lo que Jesús nos ha mandado. Es muy chistoso, porque Jesús dice enseñándoles a obedecer todo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te bautizas, Jesús supone que tú no sabes nada. Por eso tienes que estar enseñando todo. Tú no sabes nada, yo no sé nada. Todos entramos al reino de Dios, a la familia de Dios, sabiendo nada, y Jesús sabe eso. Pero muchos de nosotros entramos creyendo que sabemos algo. Tú no sabes nada, yo no sé nada. Y tenemos que ser enseñados, y ese tercer paso es enseñar a obedecer. Amén. El hacer discípulos y bautizarte es el momento en que una persona recibe el perdón de pecados y es salva. Pero lo que te mantiene salvo es que te enseñen a obedecer. Que te lleva hasta el cielo, fiel, que te enseñen a obedecer. Y para mí, el tercer paso de la gran comisión definitivamente ha salvado mi vida. Y cada uno de nosotros también. Si tú sigues acá todavía, es por esto enseñar a obedecer.
Pero tienes que entender que el enseñar a obedecer no es simplemente las prédicas de acá. A ti no te hicieron discípulo desde el púlpito. A ti te hicieron discípulo uno a uno. Por eso enseñar a obedecer es uno a uno también. ¿Están conmigo, familia? ¿Me entienden lo que estoy hablando acá? Sí. El enseñar a obedecer se hace uno a uno. Y nosotros en esta iglesia le pusimos un nombre: discipulado. Por eso el tercer y último punto es: el discipulado es un mandamiento, no una opción. El discipulado es un mandamiento, no una opción. Muchos creemos que después de que nos bautizamos y somos salvos, es una opción si queremos ser enseñados o no. No, es un mandamiento. Y hablar de esto también es un poco triste. El día de hoy es triste hablar de esto. Porque nadie debería ser obligado a ser discipulado. Nadie debería ser obligado a ser discipulado. No porque no sea un mandamiento, porque es un mandamiento. Sino porque, ¿cómo que un hombre o una mujer que ha sido hecha una discípula, que ha sido bautizada para el perdón de sus pecados, no quiere seguir aprendiendo a ser más con Jesús? Como un hombre que ha salido de la perversión del mundo, no quiere seguir creciendo a ser más como Jesús. Yo sé que en este lugar cada discípulo sabe que el estándar de la iglesia es la Biblia, la palabra de Dios. Pero muchos de ustedes desearían que el estándar fuera más la religión de allá afuera. Muchos de ustedes les gustaría que el estándar fuera de la religión de allá afuera y menos de la Biblia. Algunos anhelan esa religión que no te pide un compromiso total. Todavía quieren esa religión. Jesús no te la va a dar. Por eso este no es tu lugar si estás buscando esa religión. Acá un discípulo pedimos compromiso total. Muchos anhelan esa religión, la que no te corrige y te reprende. Este no es tu lugar, porque acá te vamos a corregir y reprender. La religión que te ve en pecado y se hace de la vista gorda. No, todos pecamos. Yo voy a hablar de eso después. Todos pecamos, sí, es verdad, todos pecamos. Pero en la familia de Dios se hace lo que Jesús dice. Y en la familia de Dios enseñamos a obedecer. Si tú decides quedarte el día de hoy, todas las semanas vas a tener discipulado. Todas las semanas una persona te va a enseñar a obedecer. Y si no quieres obedecer, si no quieres enseñar a ser obedecido, te puedes ir. Nadie te va a obligar a quedarte. Pero en esta iglesia, en esta familia, se hace lo que Jesús dice. Y el enseñar a obedecer es un mandamiento de Jesús. ¿Están conmigo, familia? ¿No quieres ser enseñado a obedecer? Increíble. No tienes que quedarte, pero tampoco vas a ser considerado un discípulo. ¿No quieres enseñar a tu hermano a obedecer? Tranquilo, no tienes que quedarte, pero no vas a ser considerado un discípulo. Es triste saber que hay personas que tienen la responsabilidad y se les ha dado el honor de cuidar de alguien más y no cuida de ellas. Eso es triste. Y eso no es amar como Jesús. Eso no es amar como Jesús. Hay personas que tienen que correr detrás de ella para enseñarles a obedecer. Hay otros que tienen que correr detrás de ella para que esa persona enseñe a obedecer a otro. No tienes que quedarte. Pero acá se hace lo que Jesús dice. Amén. Hoy te pregunto, ¿te quedas o te vas? ¿Te quedas o te vas? Porque nadie te va a obligar a quedarte. Y si te vas, duele. ¿Es verdad? Yo sé que a Jesús le va a doler. Pero duele más que te quedes acá en la iglesia siendo un hipócrita. Eso duele más. Que la familia de Dios se llene de hipócritas. Que no viven para lo que fueron hechos. Y que no aman como Jesús amó a sus discípulos. ¿Están conmigo, familia? Vamos a ir a Mateo 28. Mateo 28. Dice en el versículo 15. Mateo 18, versículo 15 dice así. Mateo 18, versículo 15. Dice:
Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. ¿Qué está diciendo acá? Si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca en lo absoluto también, ¿qué quiere decir? Ve con él y hazle ver su falta. ¿Cómo se llama eso? Enseñar a obedecer. Eso es lo que hacemos. Y yo quiero preguntar el día de hoy, ¿quién peca acá en este lugar? ¿Quién peca? Todos pecamos. Por eso todos tenemos que ir ¿qué? A solas y nos tienen que enseñar a obedecer. Todos pecamos. Pero hay una trampa y una mentira que la religiosidad te ha hecho creer. ¿Que qué? Que una persona solo porque peca puede vivir en el pecado. No, un discípulo peca. Un discípulo no vive en el pecado. Un discípulo que tropieza con una piedra, ¿verdad? Pero un discípulo no se tropieza con la misma piedra una y otra vez seguidamente. No, eso es amor a la piedra. Tú amas tu pecado. Esa es la diferencia. Todos tropezamos, pero si tú te tropiezas siempre con la misma piedra sabiendo que está ahí, tú amas la piedra. Tú amas tropezarte con la piedra. Un discípulo peca. Un discípulo no practica el pecado. ¿Están conmigo, hermanos? Y para el que practica el pecado, Dios, Jesús, tiene un proceso. Y es lo que estamos leyendo, vamos a leer el día de hoy. Para esa persona que practica el pecado, ¿de qué? No quiero hacer discípulos, no quiero vivir por mi propósito, no quiero ser discipulado, quiero seguir cayendo en impureza, no tomo decisiones radicales acerca de qué, de mi vida. Jesús tiene un proceso. El primero es el discipulado. El primero es enseñarte a obedecer. Vamos a seguir leyendo, familia. ¿Están conmigo? Sí, vamos a todas. Versículo 16. El hombre llama a su hermano a solas para enseñarle. Y versículo 16 dice así: pero si no te hace caso, pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se revuelva. Lo que Pedro entendió. ¿Y era qué? Que Jesús tiene la palabra de vida. ¿Están conmigo, chicos? Y que no hay ningún lugar para donde ir. Y si te quedas, es tu forma de decir que estás dispuesto a ser discípulos y a ser llamado a obedecer. La otra opción es que no te quedes, que no estás dispuesto a ser discípulos o ser discipulado y no quieres hacer lo que Jesús dice que tenemos que hacer. Por lo tanto, nadie, ni Jesús, te obliga a quedarte. Puedes hablar con tu líder de charla y decirle: me voy, nos va a doler, pero nadie te va a obligar a quedarte. Pero en esta familia hacemos lo que Jesús dice. Vamos a terminar en Mateo 28. Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Familia, sigamos haciendo discípulos. ¿Está conmigo, familia? Sigamos bautizando a personas y sigamos enseñándoles a obedecer. Y Jesús, el que tiene la autoridad del cielo y la tierra, nos dice: si ustedes hacen estas cosas, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo y que para Dios sea toda la gloria.